Buenos días amigos, buenos días. Con La Razón Radio estamos Antonio Valencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto poder estar con ustedes. Para la Editorial del Estado siempre es un placer mostrar nuestra producción, hacer este tipo de trabajos, presentaciones, como en el caso de nuestro libro Salvador Allende. Vamos a saludar entonces a Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido a La Razón Radio. Hola, muy buenos días. Un placer también poder estar acá en Bolivia y particularmente en La Razón, conversando sobre este libro en torno a Salvador Allende, por supuesto en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Y también a En Chile. Cristian Olivares vamos a saludar y con él comenzamos a escudriñar este libro. ¿De qué se trata? Bienvenido, Cristian. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Aquí es un libro que estamos lanzando publicando junto a Fabián Cabalú y también a Pedro Rosas, que también está ahí, nos está esperando desde Chile. ¿Qué tal? ¿Por qué no comenzamos entonces contigo, Fabián? Cuéntanos un poquito de dónde surge la idea y cuáles son los elementos centrales que trae esta obra. Bien, el libro Salvador Allende el Revolucionario es un libro que surge a partir de una solicitud que nos hicieron particularmente desde Colombia, pero que ya se ha publicado en Chile y también ahora acá en Bolivia, para poder compartir un poco el legado, la obra y la relevancia y vigencia de Salvador Allende con la juventud de nuestra América, ¿no? Es un libro que está destinado y dirigido específicamente para socializar el legado de Salvador Allende con las nuevas generaciones vinculadas a organizaciones sociales, a militancias plurales, ¿no? Y el libro se organiza a partir de dos partes. Una primera parte donde nosotros profundizamos en torno al legado de Allende, particularmente poniendo énfasis en su concepción específica de la vía chilena al socialismo, en cómo eso se articula, se entronca con la construcción de poder popular y en todos los debates en torno a la soberanía nacional y popular. Y en un segundo apartado, el libro compila 3 discursos dirigidos por Salvador Allende hacia la juventud: el discurso de la Universidad de Concepción, el discurso de Guadalajara y el discurso sobre los trabajos voluntarios. Entonces, ese es un poco el tenor general de esta publicación. Podríamos entonces ahora, Cristian, pedirte a ti que nos digas cuál era, de qué forma se acercaba Salvador Allende a los jóvenes. Bueno, Salvador Allende, en primer lugar, él siempre instaló desde muy joven, él siendo joven, diciéndolo así, ya era dirigente estudiantil, ya fue dirigente universitario, él fue parte de lo que fue la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH. Siempre tuvo un diálogo desde ahí, levantó política, y desarrolló construcción política también desde ese espacio, ¿no? Y desde ahí desarrolló su carrera política. Entonces, mientras él desarrolla su trayectoria política, él siempre va desarrollando un diálogo con los jóvenes. Particularmente cuando ya, por ejemplo, es presidente en el año 70, ¿no? El 4 de septiembre de 1970, él, por ejemplo, el discurso que hace como cuando de victoria, ¿no? De victoria electoral, la hace justamente en la Federación de Estudiantes de Chile, en uno de los balcones, dando cuenta de que él viene de ahí y hablándole directamente también a la juventud. Entonces, para Allende, la juventud cumplía un rol fundamental, protagónico dentro de lo que es la vía chilena al socialismo y por tanto, por ejemplo, le dio determinadas labores. Todo, por ejemplo, el llamado en el año 72, por ejemplo, si no me equivoco, fue el año de la juventud. Entiendo que este año también el año de la juventud acá en Bolivia. Y en ese contexto, Salvador Allende, en el discurso que sale acá, que mencionó Fabián Cabalús, hace un llamado a la juventud a sumarse a los trabajos voluntarios y en la importancia ahí del desarrollar una nueva conciencia que vendría siendo parte de lo que sería la vía chilena al socialismo. Ahora vamos a hablar con Estela Machicado, vamos a preguntarle a la gerente de la Editorial del Estado qué ha motivado la publicación de este libro en Bolivia. Seguramente hay mucha expectativa, personalmente tengo una expectativa. ¿Y cuándo la presentación?
Bueno, la motivación fundamental es mantener viva la memoria de nuestras nuevas generaciones. No creo que estos hitos históricos, estos procesos de revolución que han pasado en nuestra América Latina han marcado cierta ruta que después los nuevos gobernantes de izquierda, de progresistas, han asumido para alcanzar esa utopía de nuestros padres y abuelos, ¿no? La de construir un mundo mejor, un mundo nuevo, más justo, más digno, más soberano para todas y todos. Entonces, en ese sentido, creo que estos hechos, como el de Allende, el gobierno de Allende, el discurso de Allende y la forma en la que él fue asesinado, creo que es importante que se mantenga viva en la memoria de nuestros jóvenes. Las nuevas generaciones son las herederas de todos estos procesos históricos en América Latina. Y el tener instrumentos para la reflexión como es este libro es importante. Fortalecer el pensamiento crítico, la conciencia social, recuperar ese discurso, esa necesidad de transformación que planteaba Allende en la época de los 70, creo que es importante para nosotros volver a retomar y volver a plantearnos como desafíos hacia futuro, ¿no? Para la editorial del Estado, recuperando y siendo coherentes con las enseñanzas de Allende, es muy importante producir libros a bajo costo. Allende fundó en su afán de democratizar la cultura en el pueblo, recuperar los conocimientos y saberes del pueblo. Ha entrado una comunicación. No le estamos escuchando, Estela. A bajo costo, porque era importante poder poner al alcance del pueblo los libros. Entonces es una lógica que también la editorial del Estado lo ha asumido como desafío, lo ha asumido como línea de trabajo, democratizar el acceso del conocimiento al pueblo, generar libros a bajo costo, promover la producción intelectual, fomentar la lectura, es parte del trabajo de la editorial. Y en ese sentido, este libro pasa a ser parte de nuestra biblioteca popular. Queremos que esté al alcance de nuestros jóvenes. El tema, o sea, la forma en la que está escrita, la recuperación de los mensajes hacia la juventud para nosotros es muy importante, dado que este año nuestro presidente ha declarado que el 2023 es el año de la juventud. Entonces nos toca también darles herramientas para la reflexión, para el fortalecimiento de su pensamiento crítico, para la construcción de este Estado plurinacional. Estamos en construcción y tenemos que fortalecernos también a través del conocimiento. Esta presentación se va a realizar esta noche en el Museo Nacional de Arte, allá en la Plaza Murillo, Socabaya y Comercio, que en una alianza con nuestro hermano Iván Castellón, director del museo, estamos haciendo la presentación oficial con la presencia de la doctora Nila Heredia como comentarista. Los autores estarán allá presentes también y los invitamos a todas y todos a que sean parte de esta nueva presentación del libro de la editorial del Estado. Haremos presentaciones en la universidad también el día jueves y viernes. Estaremos por la carrera de comunicación y la carrera de filosofía e historia. Entonces estamos tratando de socializar lo más posible esta obra, que además es de una lectura muy ligera, ágil, y el costo es de 15 bolivianos. Ahora volvemos con Fabián. ¿Qué repercusión tuvo la lectura de este libro en Chile y en otros países donde ya ha sido publicado? Sí, el libro acaba de ser recientemente publicado en Chile y una edición en Brasil con traducción que va a salir también ahora en septiembre. La edición chilena la lanzamos precisamente en el marco de las actividades de conmemoración de los 50 años del golpe, con organizaciones sociales, territoriales, indígenas, y también con la misma premisa que nos compartía Estela, ¿no? Un libro que es de fácil acceso, con una escritura, digamos, ligera, de fácil lectura, y que está destinado para la formación política. Entonces, nosotros la verdad es que estamos inaugurando el proceso de lanzamiento del libro, de difusión del libro en diferentes lugares, y creemos que la acogida va a ser de la mejor. De momento estamos con múltiples actividades de lanzamiento, con difusión de múltiples materiales. Solamente durante la semana, por ejemplo, que estuvimos desarrollando actividades en la ciudad de Valparaíso, ciudad en la cual también se formó Salvador Allende, distribuimos alrededor de 1000 ejemplares con organizaciones estudiantiles, juveniles, territoriales y sindicales. Entonces es un libro que sabemos que va a tener amplia y relevante repercusión, porque además se posiciona dentro de la disputa política que hay en torno al legado de Allende, ¿no? Una disputa política que por supuesto no está exenta de polémica. La derecha
neoliberal y ultraconservadora, ha sido enfática en mantener acusaciones contra Allende, responsabilizarlo del golpe de Estado, responsabilizarlo del caos que supuestamente se vivía, que sabemos que era producto de las políticas de bloqueo, de desabastecimiento, de sabotaje, etcétera. Pero tenemos una derecha empecinada en empañar el legado de Salvador Allende, ¿no? Y por otro lado, desde los sectores democráticos, de izquierda, revolucionarios, marxistas, etcétera, empujando una justa mirada en torno a su obra, ¿no? Reivindicando el rol que jugó dentro de la articulación de la izquierda, el rol que jugó dentro de la construcción de la vía específica de la vía chilena al socialismo, reivindicando sus contribuciones con respecto a la articulación entre la reforma por arriba y por abajo, y cómo se articulaba toda la agenda de transformaciones del gobierno con la experiencia y los gérmenes de poder popular, etcétera. Entonces estamos reivindicando nosotros precisamente al Salvador Allende revolucionario, y eso se posiciona, por supuesto, dentro del campo de la batalla de ideas en torno al legado del compañero presidente. Para Cristian, ahora, ¿cómo te has sentido y cómo se ha realizado este trabajo? ¿Cuál es, valga la redundancia, el trabajo de campo que se hizo? ¿A qué gente se buscó? ¿Qué tipo de documentación se tuvo que buscar? En fin, cuéntanos todo eso también, Fabián. Cristian. Bueno, la verdad es que este es un libro que empezamos a hacer inicialmente para los 50 años de la victoria electoral de la Unidad Popular. Para esto lo empezamos a hacer para el 4 de septiembre del 2020. Entonces, en ese momento, claro, pues estábamos en un momento de revuelta popular, estábamos en un momento de alzada, ¿no? De apertura incluso de procesos constituyentes, que efectivamente veíamos que no iban a beneficiar al pueblo, ¿no? Que después fue un proceso rechazado, ¿cierto? Por todo el trabajo que hizo la derecha en contra de ese proceso, ¿no? Pero en ese contexto elaboramos el libro y tuvimos particularmente como referencia a esa juventud rebelde, a esa juventud que salía a las calles, que estaba impulsando una revuelta popular, que se ponía en la primera línea para defendernos de lo que es la represión policial, una juventud rebelde que cuando en contexto de pandemia, mientras el gobierno nos mandó a trabajar, la juventud rebelde fue a desinfectar la locomoción colectiva pública para que nosotros no nos pudiéramos enfermar, las trabajadoras y los trabajadores. Era una juventud en alza. Entonces, en ese contexto, era esa persona, era ese sujeto al que le estábamos escribiendo, era en ese contexto el que lo estábamos haciendo. Para eso revisamos la mayor cantidad de discursos, bibliografía, la mayor cantidad de libros que se han escrito sobre Allende, discursos que hemos ido encontrando. Y la verdad es que ha sido un trabajo bien provechoso también, pero también como con harto sinsabores, ¿no? Porque por una parte tiene todo este elemento positivo, ¿no? Que venimos a reivindicar a Allende y posicionarlo, pero por otra parte también lo lanzamos en un contexto en que en América Latina está avanzando la derecha, en nuestro país la derecha tiene tomado el proceso constituyente, hoy en día los medios de comunicación también están tomados por los sectores más conservadores y neoliberales. Entonces es un texto que yo diría que más que con alegría o tristeza nace como desde el espíritu digno, de la dignidad de lo que creemos que hoy en día significa hablar sobre Salvador Allende, de a quienes les tenemos que hablar sobre Salvador Allende, y si bien está dirigido a la juventud, creemos que es un libro que está dirigido a cualquier persona que quiera entrar a comprender los planteamientos de Salvador Allende o que quiera comprender un poco más de su figura. Entonces, es esa la invitación que hacemos a todas las personas que quisieran acercarse a conocer esta obra. Le vamos a preguntar ahora a Fabián cómo él, después de todo este trabajo que hizo de investigación, de haber leído tanto a Salvador Allende, ¿qué figura tiene de él? Y la verdad es que ratificamos desde nuestra perspectiva la figura de Salvador Allende como un revolucionario, en el sentido de que es un referente histórico que, de la mano, por supuesto, del movimiento obrero, de la clase trabajadora, logra articular un proyecto que se engarza en los procesos históricos de nuestro país, ¿no? La vía chilena al socialismo tenía un carácter de originalidad, tenía un carácter de especificidad, en tanto se anclaba con nuestra propia historicidad.
Entonces Salvador Allende representaba una izquierda, por supuesto, no dogmática, no sectaria, heterodoxa, capaz de desarrollar creación heroica, como decía el Amauta Mariátegui, ¿no? Salvador Allende era un revolucionario porque también consideraba que la vía chilena al socialismo requería necesariamente procesos incluso institucionales, vía pacífica, todo lo que conocemos como la vía legal de transición al socialismo, pero de la mano de procesos sociales que desbordaran y que tironearan, que jalonaran al proyecto popular, ¿no? Por tanto, articula transformaciones institucionales, reformas políticas, etcétera, con procesos de construcción de poder popular. Y es un revolucionario también porque su legado lo está compartiendo, socializando y se está preocupando permanentemente de la formación de nuevas generaciones. Nosotros cerramos el libro con un capitulito que se titula Las enseñanzas de Salvador Allende a la juventud y reivindicamos su figura también como la de un educador popular, un educador que está permanentemente preocupado de enseñar con el ejemplo, de la praxis, ¿no? De la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, un educador popular que está preocupado por que la gran mayoría del pueblo sea capaz de entender cuáles son las contradicciones del periodo en que se vive y de posicionarse en favor de las transformaciones ante esas contradicciones, y un educador popular porque no deja en ningún momento de su vida de preocuparse por el desarrollo de la conciencia crítica. De hecho, en sus últimas palabras dice: una de las cosas que esperamos haberle dejado a nuestro pueblo es la conciencia digna, ¿no? La preocupación por el desarrollo de la conciencia crítica es algo así central también dentro de su obra. Entonces reivindicamos hasta el día de hoy la figura de Allende como un revolucionario. A ver, volviendo a Cristian, vamos a preguntarle a Cristian, siendo él tan joven, ¿cómo conoció de niño la impronta de Salvador Allende y cómo han hecho de compartir con Rosas, con también Fabián, la necesidad de publicar un libro tan importante en Chile, que incluso considerando a Chile de ahora, se encuentra bastante dividido en relación a la huella de la dictadura de Pinochet y también las consecuencias de haber dejado un país democrático con la muerte de Salvador Allende? Cristian. Mira, te agradezco mucho la pregunta. La verdad es que yo nací como terminando los 80, Claro. como del inicio de la transición, podría decirse. Como que yo nací en el año en que se dijo el no a la dictadura. Y desde ahí venimos en este libro son 3 generaciones distintas, por decirlo de alguna manera. Y en mi caso particular, yo a Allende lo vengo conociendo a través de canciones, a través de afiches en mi casa, en las marchas del 1 de Mayo, en distintos tipos de manifestaciones políticas, de los detenidos desaparecidos. O sea, Allende es un ineludible en la izquierda chilena y entenderíamos también de nuestra América. Entonces desde ahí viene, y la necesidad de estudiarlo viene justamente de eso. Estudiando Allende o comprendiéndolo, nos hemos dado cuenta de que es necesario retomar el proyecto. Allende no es una figura para guardarla en un museo, esto no es un libro para que quede encerrado en la biblioteca. Esto es un material de autoeducación, de lucha, una herramienta de formación política que esperamos que sea leído de manera colectiva, justamente pensando en los aportes y para superar los desafíos del presente, porque entendemos que en Allende hay que retomar un proyecto ahí. Vemos que en Chile, por ejemplo, a lo menos nos planteamos la pregunta sobre cuál es la vía chilena del socialismo en el siglo XXI, cuáles son los caminos a abordar. ¿Es la vía institucional y pacífica un elemento de esa vía chilena a construir en el siglo XXI? ¿Cómo, por ejemplo, hoy día nos defendemos ante la violencia de la oligarquía, de la burguesía, la misma derecha que hoy día está construyendo mentira a través de los medios de comunicación? ¿Cómo cuando ella se ve en peligro de sus intereses y reacciona con esa violencia, cómo reaccionamos ante ella? Todas esas reflexiones son parte de las cosas que tendríamos que discutir ahora y que queremos que abra este libro. El retomar Allende significa, primero, no hacer un calco y copia de su tradición, sino que retomar Allende significa leerlo, estudiarlo, comprenderlo, por qué plantea ciertas cosas y a los desafíos del presente ver qué elementos tomamos para seguir avanzando en la construcción de países dignos en nuestra América.
Por eso nos parece que Allende es ineludible, tanto en la formación política como en lo que significa dentro de las referencias también de nuestra historia, como de la izquierda y de los marxismos y los socialismos en Chile y en América Latina. Gracias, Cristian. Le vamos a pedir entonces ahora a Estela también que nos reitere la invitación para esta noche y además que nos cuente qué otras sorpresas va a tener dentro de poco la editorial estatal. Bueno, reiterarles la invitación para la presentación del libro esta noche en el Museo Nacional de Arte, allá en la Plaza Murillo, a las 18:30. Estaremos junto a Nila Heredia y a los autores haciendo esta presentación. La editorial del Estado se ha caracterizado por producir libros de este tipo, libros de reflexión, de literatura. Le hemos llamado letras rebeldes a la literatura que producimos. Creemos fundamental el generar estas herramientas de reflexión, de formación, que nos permitan recuperar nuestra conciencia social, fortalecer nuestro pensamiento crítico. En adelante estamos fortaleciendo la producción intelectual en nuestros niños a través de nuestros cuentitos mágicos y también vamos a estar presentando otros libros que han sido parte de concursos de cuentos, de novelas, los cuales la editorial ha sido parte activa de esas actividades de diferentes instancias. Entonces, tenemos nuestra librería itinerante que está yendo por diferentes espacios en la ciudad de La Paz. Estén atentos a nuestras redes sociales donde vamos a comunicar dónde nos encontramos. Estaremos en la Feria del Libro de Cochabamba. Seguiremos con la difusión del Principito en Aymara, Quechua y Guaraní. Entonces, tenemos muchas actividades. Más bien agradecer a ustedes, a los espacios de los medios de comunicación que nos permiten difundir nuestro trabajo. Y bueno, a seguir construyendo un Estado plurinacional, un Estado que sea nuestro, que venga desde nosotros y para nosotros. Simplemente eso. Gracias pues a todos ustedes. Así es, les vamos a agradecer entonces a Fabián, a Cristian y también a Estela. Les vamos a desear que el acto de esta noche sea todo un éxito. Gracias Fabián, gracias Cristian, gracias Estela.